Regresa a lo esencial. En el mes de marzo, cuando inicias una nueva cuaresma y haces un alto en el camino para reflexionar sobre el cambio que necesitas en tu vida, te invitamos para que vuelvas a lo esencial. Los verdaderos valores no pasan de moda. Reorganiza tu vida si está desbaratada. No construyas sobre apariencias, rencores y egoísmos. Descubre la alegría y la paz que hay en el amor fiel, el trabajo honrado, las decisiones con rectitud, las acciones con justicia, el servicio solidario, el respeto por tu cuerpo, el poder de la fe en Dios, el cuidado por tu vida. No dejes para mañana el cambio que puedes hacer hoy. Encuéntranos todos los martes y jueves en vivo a las 9 a.m. en YouTube y Facebook Live con Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos! ¿Qué tal, amigos? El Señor los bendiga a todos cuando iniciamos una nueva temporada en el mes de marzo, mes de San José, a quien queremos tanto y a quien siempre nos encomendamos, patrono de la Iglesia Universal, patrono de los moribundos, patrono de los trabajadores, patrono de las familias, patrono de las causas imposibles. A Él encomendamos esta temporada del mes de marzo que hemos titulado Vuelve a lo esencial. Retorna a lo que es importante en la vida. Justo también mañana iniciamos una nueva cuaresma para el mundo cristiano católico. 1.300 millones de personas. Empezaremos con el miércoles de ceniza, este itinerario, este camino cuaresmal, que nos llevará a sanar las relaciones con nosotros mismos, ayunando del pecado, a sanar relaciones con los demás por la fuerza de la caridad con los otros y a mejorar nuestra relación con Dios a través de la oración. Las tres relaciones esenciales con nosotros mismos y ayunamos de soberbias del pecado. Relaciones con los demás tenemos la caridad, la limosna, y con Dios la relación de oración más intensa, pidiéndole que guíe e ilumine nuestro caminar en la vida. Pero bueno, comencemos esta nueva temporada del mes de marzo, Vuelve a lo esencial. Y a esta primera reflexión coloquémosle un título, Vuelve a Dios, vuelve a Dios. Quisiera decir que hoy el mundo y la vida misma nos está mostrando señales de un gran malestar, de que algo no anda bien en la vida personal, en la vida familiar y en la vida social y del mundo. Esto del cambio climático, que es una realidad que con seguridad no va a tener reversa y sobre todo sus hijos, las nuevas generaciones la van a tener que afrontar de manera más dramática. 2, la pandemia que parece que está terminando pero se va a volver endémica o a una endemia y vendrán nuevas cepas, nuevos virus, nuevos desafíos para la salud mundial. 3, la inestabilidad económica, la inestabilidad social, movimientos políticos de protesta con algún grado de violencia se ven aquí y allá en América Latina, en muchas latitudes. Vemos toda esta inestabilidad política y también económica, falta de logística, falta de o escasez de productos, inflación y demás. Pero a esto sumémosle los signos apenas incipientes de una guerra que puede ser más global, con lo que acaba de acontecer entre Rusia y la invasión descarada que ha hecho frente a un país vecino, Ucrania. Pensamos en las repercusiones que pueda tener. Cuando hablamos de los 4 jinetes del Apocalipsis, se habla de hambre, se habla de guerras, se habla de epidemias, se habla de fenómenos cósmicos y destrucción. Y esto nos pone a pensar
hasta qué punto el mundo de hoy tiene un malestar que se está preparando lentamente y que nos invita a plantear la vida de otra manera. Así pues, de entrada reconozcamos que hay un malestar en la vida de las sociedades, en la vida de los hombres. Pero una segunda afirmación introductoria es esta: el ser humano anda como perplejo, como aterrado, como que no se la cree, mirando la pandemia, mirando el cambio climático, mirando los atisbos de una guerra más global, mirando una economía tan inestable. Y busca el ser humano respuestas en la ciencia y en la tecnología. Y la ciencia y la tecnología dan respuestas pero parciales, no totales, no solucionan de manera definitiva los grandes desafíos del mundo. Las personas, las poblaciones, las comunidades buscan respuestas no solo en la ciencia y en la tecnología, sino también en los líderes políticos, en las grandes multinacionales, en los grandes conglomerados económicos, y ellos apenas se atisban, se aproximan, arañan posibilidades de respuestas para comprender un mundo tan convulso, tan cambiante, tan difícil, tan complejo, tan acelerado en su dinámica. Y tampoco podemos decir que ni la ciencia, ni la tecnología, ni los líderes políticos, sociales, cívicos alcanzan a dar respuesta a todo lo que estamos viviendo. Nos han dicho que las vacunas eran lo máximo, pero vino una segunda dosis de vacuna, vino una dosis de refuerzo. Algunos hablan de que se deben de dar refuerzos hacia el futuro cada año, por lo menos, frente a esta pandemia que, repito, ha adquirido las características de endemia, de que se vuelva una cosa más repetitiva, más continua. De manera que estamos en esa búsqueda los seres humanos, tratando de encontrar respuestas a un mundo que no logramos entender plenamente. Y en medio de todo este panorama encontramos que el hombre olvida que es criatura y se siente creador. Olvida que es hechura y que Dios es hacedor. Mira a todos lados el ser humano, pero no mira en la dirección correcta, arriba, donde hemos aprendido de una manera muy sencilla que vive Dios, aunque Él está en todas partes. Hoy reconozcamos que el hombre, el ser humano, tú y yo, la mentalidad moderna, nos ha dado a entender falsamente, engañosamente, que somos dioses, que somos pequeños dioses, que lo podemos todo desde nuestra razón, desde nuestro conocimiento médico, científico, tecnológico, profesional sobre algún área especializada del conocimiento. Y descubrimos que esto no es verdad, que esto no es cierto, y que el hombre, por más que se sienta Dios decidiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es verdadero y qué es falso, y lo más grave, el hombre hoy, sintiéndose Dios, decide quién vive y quién muere. Este bebé no me interesa tenerlo, matémoslo y no es problema. Legalizamos el aborto y no le llamamos crimen, sino que le ponemos un nombre bonito, engañoso, que no cuestione nuestra conciencia. No le colocamos homicidio o asesinato de un inocente e indefenso, sino que decimos que son los nuevos derechos sexuales y reproductivos de las mujeres madres. Nos estorba un anciano porque es inútil, porque no produce económicamente, porque nos demanda tiempo a sus hijos. Entonces decidimos matarlo. Pero como la conciencia nos puede recriminar, le ponemos un nombre bonito y al asesinato de ese anciano le llamamos eutanasia o derecho a morir dignamente. El ser humano, ya los padres deciden si sus hijos viven, y eso ya no es delito, es derecho sexual y reproductivo. Ya los hijos, cuando están mayores, parece que se vengaran de sus padres, y en la ancianidad de ellos deciden si viven o mueren,
Y eso no es asesinato, eso es eutanasia o derecho a morir dignamente. Son las falacias, son los engaños que construye el hombre y que siente que eso tranquiliza su conciencia, y eso lo hace todo en nombre de que él es libre, de que él es autónomo y de que supuestamente el Dios que le han presentado le quiere robar su libertad, cuando es todo lo contrario, Mañana comenzamos una nueva cuaresma con el miércoles de ceniza. Algunos podrán ver este programa en diferido, pero ahora en directo estamos a pocas horas de empezar la cuaresma 2022. Y la cuaresma es un tiempo muy propicio para hacer un alto en el camino, para reflexionar sobre nuestra vida, sobre el proyecto de vida que hemos construido, el proyecto de familia, el proyecto social, y decir si es un proyecto verdadero o es un proyecto falso, si es un proyecto que nos hace verdaderamente libres o esclavos de nuestra propia autosuficiencia de la vida, un proyecto que nos hace felices o por el contrario nos vuelve solitarios, depresivos, empastillados y sin sentido de vida, como ve uno hoy en no pocas personas que viven en soledad, en depresión, en ansiedad, en estrés, desfamiliarizados, esto es sin familia, que viven con una crisis de sentido de vida y con un tedio, cansancio de la vida. Eso es lo que hemos construido cuando sacamos a Dios de la vida. Hoy, en esta temporada de marzo, vuelve a lo esencial. Te invito y te propongo 3 caminos para que vuelvas a Dios, que es el gran esencial de nuestra vida. Y con esta reflexión inaugural queremos centrarte en lo que es esencial. Vuelve a Dios. El primer camino de 3 que te quiero proponer es reconócete con humildad que eres pecador. Yo me reconozco con humildad que soy pecador. Somos frágiles, diría yo tremendamente frágiles. No somos pequeños dioses, eso no es verdad. Somos los más mortales de las criaturas. La pandemia, la enfermedad, un accidente, nos muestran la tremenda debilidad del ser humano, su finitud, su fragilidad. El hombre es tremendamente débil frente al pecado que lo domina, el pecado de ambición, de codicia, de soberbia, de egoísmo, de indiferencia, de individualismo. Somos tremendamente débiles frente al pecado, somos tremendamente débiles frente a la enfermedad, cualquier virus conocido o desconocido, antiguo o nuevo. Somos tremendamente frágiles frente al mal. ¿Cuánto hemos orado por el pueblo ucraniano sin conocerlos? Ver la pelea de David con Goliat, un poderoso ejército que cobardemente invade un pequeño pueblo. Cómo somos de frágiles frente al mal de la violencia, frente al mal de la guerra. Y somos tremendamente frágiles frente a algo que el mundo hoy lo volvió tabú, no lo toca, la muerte, que es una ley universal que nos iguala a todos. Hoy y antes de iniciar la cuaresma 2022 a partir de mañana miércoles, te invito a que con mucha sinceridad, con mucha honestidad, con mucha humildad, porque se necesita humildad, tú y yo lo reconozcamos débiles, frágiles, pecadores, necesitados de Dios. Si uno sigue en esta dinámica y en este juego tonto que nos vendió la publicidad, en su momento las películas de Hollywood,
la mentalidad moderna que enseñan en las escuelas, colegios, universidades, las mismas leyes que nos llevan a decir es que yo determino qué es lo bueno, qué es lo malo, y a jugar, repito, a ser Dios. Cuando no somos dioses, no vamos a entender la realidad de la vida. Volvamos a Dios reconociéndonos frágiles. Si uno no se reconoce débil, uno no busca de Dios. Si uno tiene sed, busca agua. Si uno tiene hambre, busca comida. Si uno está cansado, busca descansar y dormir. Pero si uno se siente todopoderoso, y es lo más falso y lo más estúpido, perdón la expresión, lo más estúpido del hombre posmoderno, sentirse Dios de sí mismo, no vamos a buscar al Dios creador, al Dios todopoderoso. Primer camino. Segundo camino para volver a Dios es reconocer que Dios sí existe, que Dios sí es real, que Dios es creador del universo, de esta tierra, de esta vía láctea, de este universo. Dios es creador. Es reconocer además desde lo que nos enseñó Jesucristo, que Dios es Padre y que es un Padre bueno, que nos ama gratuitamente, no por nuestros méritos, que es misericordioso y compasivo con nuestras equivocaciones, que es un Dios que es fiel a sus promesas, que no se desdice en lo que hace y que es, atención, Él sí, Él es todopoderoso. A diferencia de los hombres, a diferencia de lo que nos descreste, de los millonarios, de los científicos, de los premios Nobel de física, de química, de no sé qué, Él sí es todopoderoso. Es creador, es Padre amoroso y bueno, es misericordioso y perdonador, nos ama gratuitamente, es todopoderoso, quiere lo mejor para tu vida y la mía. Y ese Dios bueno se ha manifestado en Jesucristo, se ha hecho hombre en Jesucristo, se ha hecho humanidad de carne, se ha hecho visible a nuestros ojos, ha hablado nuestro lenguaje humano en la persona humana y divina de Cristo. Por eso cada palabra, cada mensaje de Cristo, cada detalle, cada expresión de Él, es un mensaje de una sabiduría infinita y aparentemente escondida para el hombre necio, para el hombre ensoberbecido, que no reconoce en Cristo, en su mensaje de perdón, de solidaridad, de rectitud, de integridad de vida, de justicia, no reconoce hoy un camino de verdad, un camino de sensatez. Hoy, mientras Cristo nos propone la justicia, el hombre propone la trampa. Mientras Cristo propone el compartir solidario, el hombre de hoy, del siglo XXI, propone el individualismo, el placer egoísta, el sálvese quien pueda, primero usted y luego los demás. Mientras Cristo nos propone el amor fiel, el hombre de hoy el amor promiscuo, porque usted lo importante es el disfrute, no se comprometa con nadie. Mientras Cristo nos propone el perdonar, el mundo nos dice, usted vénguese, desquítese, la justicia retributiva, devuelva mal al mal que le han causado. Mientras Cristo nos propone, den la vida, entréguenla, el mundo nos dice, conserve su vida, guárdela, dése gusto, disfrute. Y por ese camino de egoísmo, de insensatez, hemos construido un mundo cada vez menos humano, menos solidario, menos fraterno, más individualista, más solitario, más de máquinas, menos de sentimientos humanos, menos de solidaridad verdadera. Esto nos tiene que poner a nosotros a pensar y
Cristo, que es la manifestación de Dios, nos ofrece el perdón de todas nuestras equivocaciones, el perdón de todas nuestras miserias, de todas nuestras bellaquerías y vilezas, el perdón de todos nuestros pecados, abrazándolos Él en su pasión, en la cruz, en su muerte redentora. Jesús dice: yo quiero recoger el pecado, la maldad, la ambición, el egoísmo, la indiferencia frente al dolor del otro, de toda la humanidad, la quiero cargar y llevarla a la cruz, y quiero crucificar, quiero amarrar ese mal de la humanidad que está diseminado en los corazones, y quiero atarlo ahí. Pero no se queda con eso, sino que dice: muero con ese pecado de toda la humanidad, y por eso los redimo, les perdono sus pecados, pago por sus pecados. Pero además de eso, les doy la vida eterna, salvándolos de la muerte eterna. Su cuerpo, como el de cualquier organismo, como el de esta planta de anturio, como el de un perro, van a morir, como cualquier organismo biológico, pero su alma espiritual está llamada a vivir eternamente. Y Jesús nos ofrece eso, nos ofrece el perdón de nuestros pecados por su entrega y su pasión, su crucifixión, muerte, y nos ofrece la vida eterna por su resurrección. Es lo que llamamos el misterio de Pascua, el misterio del paso de una muerte esclavizada, encadenada por el pecado, a una vida en libertad, una vida en verdad, una vida en sensatez, una vida en luz. El pecado de la humanidad, o el problema de la humanidad, no es que Putin invada Ucrania. El problema de la humanidad no es que en China se haya fabricado el coronavirus. El pecado del mundo no es que hayan temperaturas muy extremas de calor o de frío. El pecado de la humanidad no es una guerra aquí o allá. Las clases sociales, el pecado de la humanidad es el pecado del hombre. O la tragedia de la humanidad es el pecado humano, que nos hace insolidarios, individualistas, indiferentes con los demás, a veces con la propia familia, llevándonos a experiencias muy dolorosas de soledad, de incapacidad para amar, y donde no hay amor, no hay vida. Porque lo único que hace que la vida sea viva, sea auténtica, sea realmente vida, es cuando hay amor. Y hoy, tan encerrados, en nombre, repito, de la libertad, no hay vida entre nosotros. Termino con una tercera vía o camino de reflexión, y es, más allá, uno, de reconocer, tomar conciencia de que somos pecadores. Dos, tomar conciencia de que Dios sí existe y nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para manifestarnos cómo debemos de vivir. Tres, se nos pide una tercera vía. Jesús nos pide, uno, creer en Él. Por la fe, recibir a Jesús en la vida. Recibir a Jesús en la vida. Jesús nos pide con humildad arrepentirnos del mal que le hemos causado, primero a nuestra vida, y segundo, del mal que le hemos causado a los demás. Todo eso que diremos mañana, conviértete, cree en el Evangelio, al imponerlo la santa ceniza, es una invitación al arrepentimiento y a con humildad reconocer que nos hemos equivocado, con fe buscar de Jesús, abrirle el corazón, decirle: te recibo en mi vida, tu mensaje, tu espíritu lo recibo en mi vida. Con amor aprender a dar la vida como la dio Jesús en sus mensajes, en sus predicaciones, dando la vida, gastándose por los demás, sanando enfermos, recorriendo como itinerante toda la Galilea y luego entregando su vida de manera definitiva en la cruz, en la ciudad de Jerusalén. Y finalmente Jesús nos pide que además de que con humildad nos reconozcamos pecadores, con fe recibamos su mensaje, con amor entreguemos la vida, nos pide que con esperanza
soñemos y esperemos la vida más hermosa, la vida definitiva, la vida con Dios. Yo me resisto a pensar que el final de mi vida como hombre es una cajita de cenizas. Yo me resisto a pensar que el final de mi vida es en un cementerio bajo tierra comido por los gusanos. Yo creo en la promesa de Jesús. He venido para darles vida abundante y me voy a la casa de mi Padre Dios, le dice a sus discípulos, a prepararles habitación. Y algún día yo creo que ustedes también, pero yo quiero ir a la casa del Padre y gozar de la vida en plenitud, de la vida en totalidad. Y no trabajar simplemente por una jubilación en esta tierra, sino trabajar por la pensión de jubilación eterna en el cielo. Yo no sé qué estás pensando. Hoy simplemente en esta primera reflexión del mes de marzo te invito, vuelve a lo esencial. Deja de seguir viviendo en el engaño del mundo, donde vemos cómo crecen las crisis por cambio climático, por epidemias, por crisis económicas, por amenazas de guerras, los jinetes del apocalipsis, y cómo solo volviendo a Dios, haciéndonos más plenamente humanos, más solidarios, más justos, más fraternos, haremos una sociedad y un mundo mejor. Es una utopía, lo reconozco, pero Jesús es utópico, entregó su vida y valió la pena que la entregara por anunciar, por ofrecer y por prometer esa utopía que él llamó el reino de los cielos. Yo me juego la vida por esa utopía, y si tú eres creyente de verdad, juégate la vida por esa utopía. Las utopías del mundo, socialistas, comunistas, capitalistas, son babosadas. Donde el hombre no tenga a Dios, se vuelve corrupto, por más que hable de libertad y de ayudar a los pobres y de la justicia. Si el hombre no tiene a Dios, se vuelve lobo para el hombre y egoísta, de vivir solo para él y para los más cercanos, para sus amigos. Bueno, perdónenme que sea tan directo, pero a veces hay que hablar con esta claridad. Terminemos, como hacemos siempre, dándole la bendición, invitándolos muy encarecidamente cuando mañana iniciamos la Cuaresma 2022. Vuelve tu vida a Dios. Que el Señor esté con ustedes, que les ilumine su camino en la vida, que miren qué es lo esencial de la existencia, y los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.